Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y es precisamente algo importante que debemos de guardar en nuestro corazón, ser generosos con nuestro prójimo. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder leer la palabra del Señor, aprender de ella, pero lo más importante es que pongamos en práctica lo que aprendemos de ella. Vamos a continuar en relación al versículo 11 del capítulo 20 del libro de Mateo. Recordemos que el jueves anterior estuvimos hablando sobre la parábola de los obreros de la viña, pero en el versículo 11 que leeremos hoy hay un tema muy importante que no queremos dejarlo desapercibido, sino entrar y platicar sobre lo que genera una situación de la cual nosotros vemos y la juzgamos humanamente. Entonces, nosotros vimos el viernes anterior en relación a lo que es el padre de familia contratando obreros. Hoy el tema sería la murmuración y para esto vamos a pedirle la dirección al Señor que nos dirija. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque tú eres soberano y haces como tú quieres, y dentro de eso, Señor, haces lo mejor y tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Es tan maravilloso, Señor, saber de que tú eres nuestro refugio y que tú no llegas tarde, sino que exactamente al momento oportuno, lo cual para nosotros, Señor, es muchas veces tarde, pero tú sabes llegar a tiempo y tú nos enseñas mucho. En esta noche queremos reflexionar sobre lo que es la murmuración. Dirígenos y háblanos, Señor, a través de esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer en Mateo en el capítulo 20 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 11. Recordemos que es sobre el mismo capítulo que estamos leyendo. El anterior lo dejamos hasta el versículo 10 y hoy entonces entramos al versículo 11. La palabra nos dice: y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Aquellos obreros que habían trabajado al inicio del día, cuando ellos fueron contratados, murmuraban porque ellos pensaron que iban a recibir más. Y ese es el problema cuando el hombre empieza a hacer sus propias conjeturas, que es injusto de parte nuestra pensar lo que no habían convenido con el padre de familia. Cuando inició el día por la mañana, el padre de familia ofreció pagarles 1 denario. Y hoy vemos que cuando ellos lo recibieron, murmuraban contra el padre de familia. Dios es el que obra, Dios es el que nos enseña
las cosas como nosotros juzgamos y nos equivocamos. Dios obra como Él quiere, y el hecho de que el dueño de la viña contrató obreros en diferentes horarios causó la murmuración de los obreros que fueron contratados al inicio del día. Al recibir el pago, inmediatamente los obreros empiezan a murmurar porque ellos están inconformes. Ellos reaccionaron contra el padre de familia porque lo que él hizo fue pagar un denario a todos, lo cual él consideró justo, y él estaba dando el pago a los trabajadores como él había convenido desde el inicio. Nos damos cuenta aquí que Dios hace las cosas como Él quiere, y que aquellos hombres que fueron contratados a última hora recibieron el pago que ellos no esperaban. Pero sí, el Señor conoce la condición del hombre, y Él sabía que estos hombres necesitaban el pago. Sin embargo, se presenta una situación con los primeros, y la murmuración da una plática a la cual nosotros queremos entrar directamente, porque esto le causó problemas a ellos. Estaban molestos, ellos refunfuñaban, estaban descontentos con lo que habían recibido. Hablan mal contra el padre de familia que los había contratado. No había ninguna falta contra el padre de familia. Eso fue únicamente algo que ellos precisamente están murmurando. La palabra del Señor nos dice en Isaías, en el capítulo 32 y versículo 8: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Hay algo que debemos de entender y de poder grabar en nuestros corazones: que el padre de familia actuó generosamente. Aquel hombre había decidido pagarle lo equivalente a un día de trabajo. Estos hombres no lo esperaban, pero así hace el Señor para nuestras vidas. Él nos llamó a su reino y Él nos paga como Él quiere. Nos ha dado una vida abundante y hoy disfrutamos de la salvación y de muchas bendiciones que vienen sobre nuestra vida, y Él es el que hace las cosas como Él quiere. Hoy estamos en el reino de los cielos y disfrutamos de sus bendiciones en todo momento, y es precisamente donde nosotros podemos ver la bondad de nuestro Señor, la generosidad que es únicamente cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios trabaja y obra en nuestras vidas. Debemos de dar lugar a que esta generosidad que nosotros vemos aquí en este pasaje que hemos leído sea parte nuestra, y que nosotros también podamos pensar cómo apoyar, cómo bendecir a nuestro prójimo y a nuestros hermanos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Ya no es aquella misma forma humana en la que nosotros veníamos caminando. Hoy, si hemos recibido al Señor Jesucristo, nos ha dado su palabra, y de esta palabra es la que nosotros debemos de aprender cómo enfrentar el día a día, haciendo buenas obras, porque el Señor nos ha llamado a que seamos nosotros participantes de esta vida maravillosa que es la vida de Dios en nuestros corazones, en nuestro ser, y tiene que verse en la manera en que nosotros vivimos. El versículo 12 nos dice: diciendo estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor
del día. Son argumentos que no tienen ningún fundamento porque ellos fueron contratados y ellos aceptaron lo que convinieron, como lo vemos desde los versículos del inicio. Ellos únicamente tenían argumentos que son los argumentos humanos y que no tienen ningún sustento. Ellos dicen, hemos llevado el sol del día, hemos trabajado y hemos dejado nuestras fuerzas durante el día. Y por supuesto es cierto, pero fue lo convenido. La reacción humana sí, nos hace ver lo que sale de lo que hay en nuestro corazón. Ellos no tenían por qué presentar ninguna queja ante la bondad y generosidad del padre de familia. Ellos recibieron su pago y sencillamente era de tomarlo y retirarse. Pero vemos aquí que empieza la murmuración y es algo que el Señor sí condena, porque el mismo Señor nos habla y nos habla claro. Nosotros somos los que hablamos de las personas cuando no están presentes y eso es lo que queremos que nosotros podamos ver claramente, porque el versículo 12 nos habla exactamente de lo que hay en el corazón del hombre. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Eso es lo que causó la murmuración de estos obreros al ver la bondad del padre de familia. Aquellos obreros no se alegraron, no compartieron la felicidad que tuvieron los otros cuando se les pagó la misma cantidad. Aquellos obreros habían sido llamados a la última hora. Y eso nosotros debemos de darle gracias a Dios. Porque si bien es cierto, aquí lo vemos en la aplicación de una parábola, también el Señor llama a todos aquellos que por muy avanzada que tengan la edad, siempre les hace partícipe de su reino. Muchas personas pudieron escuchar el mensaje a su temprana edad, pero no hicieron caso. Sin embargo, esa palabra se predicó, se habló, pero esa palabra hizo efecto en el corazón cuando algunas personas ya estaban ancianas. Ellos habían escuchado la palabra del Señor y vinieron ya tarde. Sin embargo, el llamado está para todos. Y cuando la palabra del Señor llega al corazón y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, venimos al reino de los cielos. Por eso es importante ver que el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y en esta ocasión, la murmuración es algo que debemos de dejar a un lado. Aquellos hombres ahora se hacen la víctima de haber sufrido durante el día, de haber soportado el sol, el cansancio del trabajo, y nosotros nos damos cuenta que no tienen ningún fundamento. El padre de familia fue el que actuó de una manera generosa y esto fue lo que causó en el corazón lo que nosotros estamos viendo. La murmuración no es un tema nuevo, la murmuración ha venido desde el principio y la palabra lo registra y por eso es importante que nosotros podamos ver lo que sucedió y lo que está registrado en la palabra del Señor. En Números, en el capítulo 12, nosotros leemos lo que dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. En otras versiones dice, y María y Aarón murmuraron contra Moisés. Ellos no fueron directamente con Moisés
y le hablaron. Ellos murmuraron. Y eso es lo que debemos de poner atención. Eso no es nada agradable delante del Señor. ¿Qué es la murmuración? Nos dice, es una conversación en perjuicio de una persona. Quejarse entre dientes o voz baja. Es una actividad humana que consiste en hablar mal de alguien sin que la persona esté presente. La murmuración es aborrecida por el Señor y es un arma utilizada por Satanás y no siempre nos damos cuenta. María y Aarón murmuraron de Moisés a causa de la mujer que tomó. Y aquí está muy claro porque empieza el versículo 1 del capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés. Los dos murmuraron. Y aquí debemos de darnos cuenta que por qué razón murmuraron. La palabra cusita en hebreo era usado para referirse a los descendientes de Cus. Y María estaba molesta porque Moisés ha tomado una esposa cusita que traducido nos damos cuenta que significa a Etiopía. Hay varios estudios sobre lo que fue la mujer de Moisés y se nos dice que la molestia que causó en sus hermanos fue porque ella era negrita. Esto es lo que nos dice la historia. Y cuando Moisés viajó a Egipto, que lo podemos ver también ahí en Éxodo, en el capítulo 2 y versículo 20 y 21, leemos lo siguiente. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Y amadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. A esto se refiere en el caso de la mujer cusita. Entonces, nosotros vemos que ellos alzaron la voz contra Moisés. Ellos murmuraron. Y leamos ahí en el versículo 2 del capítulo 12 de Números. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y aquí lo importante. Y lo oyó Jehová. Muchas veces nosotros cometemos ese error, pero el Señor está escuchando. El Señor está hablando aquí y Él realmente también va a intervenir en este problema. Del versículo 4 al 8 nos dice la palabra del Señor. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar con mi siervo Moisés? Es decir, el Señor siempre que quiso hablar con Moisés, lo hizo de la manera que estamos leyendo.
cara a cara hablaré con él y claramente, no por ninguna figura, y verá la apariencia de Jehová. Ahora él hace una pregunta. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? La autoridad de aquel hombre, la autoridad que tenía Moisés, era dada por el Señor. Y si María tenía algo que decirle juntamente con Aarón, hubieran ido con él para evitar la murmuración. Ellos hubieran platicado con él. Sin embargo, la murmuración se da y es algo que nosotros debemos de detener para evitar problemas para nosotros mismos. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Fue algo que realmente molestó al Señor. Nosotros aquí en estos versículos hemos visto el respaldo que el Señor le dio a Moisés, a pesar de que Moisés era un hombre muy noble, pero era el hombre que el Señor había escogido para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. No debemos de ver la apariencia de aquella persona, no debemos de juzgar tal cosas, sino de tenerle respeto, porque posiblemente nosotros vemos lo que hay afuera en el ser humano y no vemos lo que el Señor está obrando y es para el Señor. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en alzar nuestra voz, en murmurar contra nuestros hermanos. Dios les habló a los tres y le dijo, como Moisés no hay otro tan fiel como él, y le dijo que no había en ellos temor al alzar su voz contra Moisés. Del versículo 9 en adelante leemos, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí en el versículo 11, la reacción de Aarón, porque él todavía estaba sano, de inmediato tomó una reacción y se arrepintió y hubo temor porque vio a María. María estaba leprosa y él alzó su voz de una vez para decirle a Moisés, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Humanamente tratamos de arreglar las cosas, pero no ante el Señor. La justicia y la misericordia del Señor es algo santo, es algo maravilloso, porque no es como nosotros pensamos ni como nosotros juzgamos. Es la justicia de Dios y Él obra de acuerdo a su justicia. La justicia es el cimiento de nuestro Señor y por eso nosotros debemos de ver y de saber qué es lo que hay acá en esta palabra que estamos leyendo. Versículo 12 nos dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Ven ustedes lo que estamos leyendo? Moisés intercede por ella. Aquel hombre la está viendo leprosa.
Moisés intercede directamente por ella. Pero cuando las cosas las juzga el Señor, no se quedan impunes. Por eso debemos de ver que realmente la justicia de Dios es por sobre todas las cosas. Versículo 14 nos dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Cuando el Señor interviene es otra cosa. El Señor tiene misericordia, el Señor es bondadoso, el Señor nos perdona, pero hay cosas que, de acuerdo a su justicia, no puede pasarlas por alto. Dios siempre es misericordioso y Él nos enseña la forma como nosotros debemos de actuar acá en esta tierra. La murmuración la escuchó el Señor y la murmuración la castigó, la disciplinó el Señor. A pesar de que Moisés interviene, Dios le dice que hay que juzgarla. La lepra la alcanzó por 7 días y 7 días dice que el pueblo no caminó, no pasó, se quedó detenida hasta que se reunió María con ellos. Es importante ver que esto está registrado en la palabra del Señor y que aquel hombre Moisés, noble, temeroso de Dios, fiel como el mismo Señor lo describe, Dios siempre lo respaldó, siempre estuvo al tanto de este varón y Dios realmente le dio su respaldo. Nosotros debemos de tener muy en cuenta que la murmuración es fruto de la carne y que nosotros debemos de dejarla a un lado. Nosotros podemos ver las consecuencias de la murmuración y que ahora nosotros continuamos leyendo en la parábola de aquellos obreros. El punto que nosotros hemos tocado fue lo que leímos al principio, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Aquellos obreros habían empezado a murmurar, únicamente porque el Señor fue generoso. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? La palabra del Señor nos dice, el versículo 13 de Mateo 20, Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Aquí el padre de familia pone muy claro la razón por la que aquellos obreros actuaron de esta manera. La envidia corroe. El texto griego dice que el problema era un ojo maligno de aquellos que estaban actuando de esta manera. Si yo soy bueno, tú tienes una forma maligna de ver las cosas. La Biblia nos afirma la bondad de nuestro Dios y nosotros debemos de aprender mucho
de nuestro Señor, porque la palabra nos dice en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. La palabra del Señor es realmente algo maravilloso, porque en el corazón debe de estar la confianza de nuestro Señor, y Él examina lo más profundo que hay en nuestro corazón. La palabra del Señor es muy clara y nos dice cómo nosotros debemos de actuar. Siempre ahí en ese mismo salmo, en el versículo 13 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La bondad del Señor la vemos hoy, la vemos por la tarde, la vemos el día de mañana. Constantemente nosotros nos damos cuenta de la bondad, de la generosidad de nuestro Dios. Vemos que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, pero que también nosotros disfrutamos de su bondad y de su generosidad. Es algo maravilloso de entender que el corazón del creyente debería de estar limpio por los dones del poder del Espíritu Santo y que nosotros debemos de abundar precisamente en bondad, en paciencia, que nosotros debemos de abundar en amor, que nosotros debemos de parecernos a Cristo, porque Él es el que nos hace vivir de una manera distinta. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, únicamente solo cosas buenas, pero el fruto de la carne es totalmente contrario. Leemos el versículo 13. El dueño respondió, yo no soy injusto contigo. Nos pusimos de acuerdo en el pago de un denario. No te hago agravio, únicamente quise que lo que yo combine contigo también lo obtuvieran los últimos trabajadores que únicamente trabajaron por una hora. Era algo generoso de parte del padre de familia y que nosotros debemos de aprender y que debemos de atesorar en nuestro corazón. Ser bondadosos, ser generosos con nuestro prójimo, y la murmuración debe de quedar a un lado. El versículo 15, como ya lo hemos leído, nos dice, una segunda razón para que aquel siervo que murmuraba le deja muy claro el dueño de la viña que él podría disponer de lo que era de él y que él podía hacer lo que él quisiera de lo suyo. La palabra del Señor nos deja muy claro que el padre de familia actuó con generosidad y por supuesto Dios nos trata con bondad, con generosidad. Él es bueno y Él tiene el control de todas las cosas. La palabra del Señor nos dice que el padre de familia quiso premiar a todos, dándoles el pago igual a todos, indistintamente si habían trabajado una hora o todo el día. La misericordia del Señor, como repetimos una vez más, nos ha alcanzado cuando hemos venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de distintas edades. Unos han venido desde pequeños, desde niños, otros han venido jóvenes, otros adultos y otros ya en su vejez. No hay una edad específica en la cual nosotros conozcamos al Señor, pero sí debemos de preocuparnos que nosotros los padres, que aquellos hijos que el Señor nos ha regalado, que puedan aprender estos valores muy importantes,
que la bondad y la generosidad del Señor es maravillosa. Nosotros debemos de echar fuera todo aquello que contamine nuestra carne. Debemos de dejar las cosas que realmente han quedado atrás y que nosotros las debemos de ver de una perspectiva diferente que Él nos establece aquí en su palabra. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios realmente es bondadoso, Él es maravilloso para con sus hijos. Quitémonos pues de nosotros toda clase de murmuración que tengamos contra nuestro hermano y aprendamos a comportarnos como hijos de Dios, que le amemos a Él, y si nosotros amamos a nuestro hermano, dejaremos estos comentarios a un lado. Así que, hermanos, hemos leído la palabra del Señor, hemos tomado este tiempo para poder meditar en este capítulo 20 sobre la parábola de los obreros de la viña. Hemos aprendido que lo que nosotros vemos, que lo que nuestros ojos ven, no es lo que Dios ve. La justicia de Dios es por sobre todas las cosas. El padre de familia quiso pagarles a todos por igual. Es una muestra de su generosidad que aquellos hombres llegaron a casa felices porque habían sido contratados a una hora de terminar la jornada de trabajo, pero que también llevaban el sustento. ¿Se imagina usted que aquel hombre hubiera llegado a casa diciéndole a su familia: ninguno me contrató y no tengo que darles de comer? Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, y es precisamente algo importante que debemos de guardar en nuestro corazón: ser generosos con nuestro prójimo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Aprendemos de ella constantemente. Que nuestro corazón esté limpio delante de ti y que estos principios sean parte de nuestra vida para el día a día. Sé tú, oh Dios, el que nos permita trabajar y vivir de esta manera como tu palabra nos exhorta a hacerlo. Oramos que estos principios queden esculpidos en nuestros corazones y que hagamos las cosas como corresponde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga en esta noche y que descansen. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.